Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Válgame Dios, decía mi colega hace un momentito fuera del aire. Y cómo no, me parece que la expresión hoy viene muy a cuento, sin lugar a dudas, que así es. Martes 16 de mayo del año 2023, estamos aquí en vivo en este su espacio, el espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y como buen martes, saben ustedes que es el espacio intitulado por parte de la doctora Heiser como Palabra de Hombre, por la importancia que reviste en nuestro tiempo, lo hemos trabajado, lo ha señalado la doctora, que reviste en este tiempo, en nuestro tiempo, el hecho de que escuchemos la palabra y el decir del hombre, y de una manera, por supuesto, digamos, de y con reconocimiento frente a lo que sabemos y conocemos, los movimientos que vienen sobre todo de los feminismos actuales, de los discursos feministas y de género, en cuanto a digamos, un señalamiento en la línea de un detrimento del decir y de la postura de los hombres hoy en día, del hombre. Entonces, reconociendo y haciendo de esta manera valer la importancia que tiene el hombre y que siempre lo ha tenido en la cultura, en la humanidad, pues llevó en buena medida eso a la creación por parte de la doctora de este espacio, el de los martes, intitulado de esta manera, Palabra de Hombre. Y henos aquí con la expresión que dije de inmediato, llegando al aire, me escucharon al decir, válgame Dios, y que sirve también como un breve contexto que haré ahorita para introducir el programa de hoy, diciendo primero el título. El título propuesto por la doctora Heiser para el trabajo de hoy es una pregunta. ¿Dios ha muerto? Así es, haciendo con ello lo que proponemos, lo que tenemos como trabajo para el día de hoy, haciendo lo siguiente, poder seguir una línea lógica del desarrollo que hemos hecho desde el mes pasado, sobre texto de la celebración del Día del Niño. Y bueno, tratando en ese momento, como lo estuvimos haciendo, distintas vicisitudes por las que hoy atravesamos al respecto de los niños, los niños, los nuevos seres humanos y su formación. Entonces, partiendo de ahí, tocando también lo concerniente al trabajo que hicimos en las 2 semanas anteriores en cuanto a la celebración del Día de la Madre, siendo esta, lo sabemos, pues de orden fundamental en la formación de los seres humanos. Y llegando también a la consideración el día de ayer con la celebración del Día del Maestro, lo sabemos muy bien en nuestro país. Ayer se llevó a cabo esta celebración, además de una manera, pues, podemos decir con bombo y platillo, de una manera muy sonada por los anuncios que hizo nuestro señor presidente al respecto de, el incremento en los salarios a los maestros y una serie de cuestiones que dijo ayer, que en términos generales me parece fue hacer un reconocimiento importante al maestro y su labor por parte del gobierno federal. Me parece que, y lo dijo el presidente, de lo que en años y gobiernos anteriores había sido una desvalorización muy radical hacia el maestro y la función que hace en nuestra cultura, lo que ayer hace el presidente apunta, a mí me parece, en un sentido completamente contrario, que es reconozcamos a la figura y a la función del maestro de una manera importante a nivel del gobierno federal. Bueno, esto lo digo solo como una viñeta. La cuestión es considerar, por supuesto, en lo que decía hace un momento, el lugar y la función del maestro
en la formación de los seres humanos. Tenemos nosotros como psicoanalistas siempre en consideración algo de orden fundamental dicho por Sigmund Freud, y es el hecho de el señalamiento que nos hace de los tres imposibles que hay para la humanidad. Hay en la humanidad tres imposibles. Nos dice, gobernar es uno, psicoanalizar es otro y educar es otro. Entonces, tema, por supuesto, sumamente importante. Es delicado hablar siempre de la educación, y siempre cuando se considera la educación, sabemos que comúnmente lo escuchamos desde los discursos de la psicología o la pedagogía, la filosofía también, abordando lo concerniente a la educación y cómo llevarla a cabo. Siempre propuesta como algo posible y susceptible de realizar con los seres humanos, en los seres humanos. Es por ello, no cualquier cosa lo que nos propone Sigmund Freud al decir que se trata de un imposible a lograr en la formación de los seres humanos. Imposible la educación. Entonces, decía hace un momentito, la línea que venimos desarrollando del trabajo desde el mes de abril con la celebración del Día del Niño, después la celebración del Día de la Madre y su función en la formación de los seres humanos. Y el día de ayer el reconocimiento del Día del Maestro y también su función en la formación de los seres humanos, considerando la educación como un imposible, nos trae hoy con la propuesta de la doctora de hacernos esta pregunta. Y esta pregunta, bueno, esta frase como pregunta tomada del decir de Nietzsche, si no mal recuerdo, fue a principios del siglo XX, cuando la afirmación de Nietzsche en el sentido de decir que Dios ha muerto era señalar lo que en el orden de la cultura toda, del saber en general, venía ya mostrándose a comienzos del siglo XX con, bueno, con muchas cosas que hoy habremos de conversar aquí todos los colegas. Muchas cosas me refiero, efecto, por ejemplo, de las revoluciones industriales, los cambios que ya se presentaban a inicios del siglo XX, por supuesto, un movimiento bélico tan importante como la Primera Guerra Mundial, es decir, un contexto generalizado en la cultura toda en la humanidad que llevaba a poner en cuestionamiento el lugar que por siglos había tenido Dios, la figura de Dios en el ordenamiento psíquico, emocional en la vida de los seres humanos. Es decir, Nietzsche me parece que lanzaba una pregunta, lo lanzaba más bien no como pregunta, sino un señalamiento de lo que él notaba que venía gestándose ya en la transformación subjetiva en los seres humanos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la doctora hoy nos lo propone como una pregunta. Preguntémonos, hagamos esto, y me parece como un ejercicio justamente de conversación, de discusión entre nosotros, los colegas del Centro de Investigación, y claro, ustedes, querido público, conversemos al respecto de este decir de Nietzsche como pregunta, ¿Dios ha muerto? Y hoy a lo que nos lleva esto propuesto por la doctora es preguntémonos, ¿cuáles son hoy en día los principios, cuáles son los valores que hoy en día se sostienen, que tenemos y ponemos en juego en la formación de los seres humanos, en la formación de los niños? Haciendo esto, haciendo este proceso de la formación, pues considerándolo desde los primeros momentos de vida. Por lo tanto, considerando ahí el papel y la función de los padres, y claro está, con la celebración de ayer, el papel y la función del maestro en la formación de los niños. Entonces, dicho esto como contexto, sean bienvenidos, como también bienvenidos todos los colegas que ya están acá, lo saben, palabra de hombre, colegas varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quienes saludo con mucho gusto, comenzando por quien nos dijo fuera del aire, dijo, válgame Dios, así es, y es nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Y que válgame Dios, porque es un temazo, es decir, es una propuesta que a mí realmente me emociona por lo que vivimos en esta época, ¿no? Por todo lo que hemos estado incluso trabajando en el seminario.
la propuesta que nos ha hecho la doctora en un aspecto eh, que, bueno, parte de lo que yo puedo decir es la relevancia en nuestro siglo del psicoanálisis, que tiene el psicoanálisis al, digamos, al poner el acento, por supuesto, en la satisfacción erótica, en esa potencia de la satisfacción erótica, como Freud desde eh, introducirla desde lo infantil, es decir, de la vivencia infantil hasta bueno, todo lo que está en juego para la formación de un ser humano, es abrir ya una dimensión, bueno, sí, una dimensión completamente no distinta y no esperada por los seres humanos hasta que Freud lo abre. Pero también bueno, partiendo desde ahí, que es lo que hemos estado conversando desde el 30 bueno, desde el Día del Niño, ¿no? Desde abril. Pero ahorita, híjole, es que en Pregunta Dios ha muerto, cuando dije, válgame Dios, es por la dimensión que tiene. Me llevó a pensar rápidamente en dos eventos que van confirmando, pero también vamos a dejarlo en cuanto a Pregunta de Dios ha muerto. Dos eventos que se suceden justamente en en las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, ¿no? La llamada Shoah, o mal llamado Holocausto, que nos pone inmediatamente en el punto de la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, cuando se encuentran los campos de concentración. Cómo escapaba hasta cierto punto para la reflexión, ¿no? Digamos, de cómo era un ser humano capaz de crear semejante escenario, ¿no? Pero aunque habían existido guerras anteriores, ¿no? En la historia de la humanidad. Ese evento y el segundo, las bombas nucleares, ¿no? Eh, Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿a qué voy con esto? No solo con señalar la capacidad, digamos, de creación que el ser humano, que tenemos como seres humanos, de destrucción, pero cómo está jugada la satisfacción también ahí, ¿no? Y cuando introducimos la creación como forma de satisfacción, encaminada a dar muerte al otro, pues nos quedamos con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo domesticar eso? Pareciera prácticamente imposible, ¿no? Justamente es imposible, como lo dice nuestro colega Germán, recordándonos a Freud. Pero entonces, ¿cómo hay otros que no? ¿Cómo hay otros que no se entregan o se permiten estar a merced de esa capacidad de destrucción, ¿no? De esa capacidad pues de crueldad incluso, ¿no? Nada más que aquí con cuidado, porque hablar de las dos cosas a donde me llevó a pensar de la Shoah y, y la bomba atómica, ahí hay que tener en cuenta que es, pues bueno, la creación, a lo que pudo llevar a los científicos de poner ¿cómo podríamos decir?, en confirmar que era posible semejante, la creación de semejante bomba, ¿no? Pero finalmente no deja de ser una creación, e incluso pues muy elevada, ¿no? Que creo que va a haber una película que va a hablar de eso, ¿no? Ya viene, estamos. Oppenheimer, ¿no? Sí, la De ultimita de Christopher Nolan, Nolan. justo. Entonces, también habría que preguntarnos sobre esa película, nada más, bueno, que es un buen momento para que esa película aparezca en relación a la dimensión que todavía tiene y que se abrió a finales del siglo pasado. Y iba encaminado todo esto a señalar ese imposible de educar,
y hacer la pregunta, ¿no? Que usted decía, Germán, bueno, entonces, ¿cómo formar un ser humano? Ujú. Si eso Ujú. es imposible, ¿cómo formar a un ser humano? Porque estamos frente a la potencia erótica, frente a la potencia pulsional, frente a qué es la pulsión. Ujú. Y lo vemos en los niños, ¿no? Por ejemplo, en psicología, dando clases en psicología, los estudiantes no quieren tratar con niños porque dicen que son insoportables, que son indomables, que no hacen caso, que Ujú. no, por eso no quieren nada que ver con niños. Uno que otro dice eh, que quieren trabajar con niños aún en un futuro, ¿no? Que realmente se sienten con la capacidad, con la posibilidad de encauzar todo lo que un niño puede crear. Ujú. Puede manifestar, puede hacer, ujú. Pero siempre señalan ese punto, siempre hablan de ese punto de lo insoportable, que es trabajar con los niños. Ujú. Pero bueno, a donde iba también es cómo la pregunta de Dios ha muerto y haciendo todo el recorrido desde el Día del Niño, pasando por el Día de las Madres y hasta el Día del Maestro, es finalmente de cómo se va a formar un ser humano, como lo ponía en juego Germán, de cómo, qué valores van a estar en juego, Ujú. cuáles son los valores que hoy en día se transmiten y si hay transmisión de estos valores, ¿no? Ujú. Sobre todo que cuando me voy a quedar ahorita nada más en el papel de un docente, ¿no? Mucho se discute entre los docentes en la universidad donde yo doy clase de cómo encauzar todo, es decir, cómo encauzar a los jóvenes uh-huh, pues a interesarse en su formación. Uh-huh. Pero lo que los docentes van mencionando es que llegan, pero esa es la expresión de que llegan a la universidad ya con un vacío enorme uh-huh, de formación de casa, que realmente lo que recibe un docente en la universidad son pues, alumnos ya en un vacío de valores, de hacia dónde voy a dirigir mi vida, es decir, con un montón de cosas, de carencia, vaya, que Ujú. viene de casa, donde dicen, bueno, pues es que eso se tiene que resolver en casa, porque yo tendría que hacerme cargo uh-huh, de cómo llegan ellos, uh-huh, los alumnos. Y pero también, al mismo tiempo, este tipo de expresiones, pues, de parte de los docentes, hay docentes quienes se colocan en un deber ser, ¿no? De, bueno, yo solo vengo a cubrir pues, la currícula, a dejar tareas y que más o menos quede un registro, evidencia de que aprendieron mis alumnos, ¿no? Pero en esa línea del deber ser de un docente, pues, es finalmente también una vacuidad en cuanto a la formación de un ser humano uh-huh, en esa etapa de su vida, en la vida universitaria. Para mí es muy claro cómo el deber ser no transmite absolutamente nada en la academia, la mata, no hay espíritu en el deber ser. Es decir, cómo va a encauzar pues, un docente a un universitario, a inspirarlo, no sé, a moverlo, a que busque a que se mueva y busque cosas en su vida que sean cada vez más elevadas, si lo puedo decir así, elevadas en cuanto a su conocimiento, en cuanto sí al saber, pero también de su espíritu, de su vida cotidiana. Ujú. Si el mismo docente está colocado en esa vacuidad del deber ser, porque no transmite nada, simplemente es seguir una serie de cosas, de protocolos, de didáctica, uh-huh, que aparentemente eso va a garantizar el aprendizaje, pero pues no garantiza nada, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, eso, el deber ser, en el caso de los docentes universitarios, eh, como decía, en esa vacuidad, imagínense, o bueno, yo lo pienso, como todavía, es decir, es una debilidad, si lo puedo decir de esa manera, vaya, no va a poder hacerle frente a la potencia con la que, erótica que usted mencionaba, Germán, con la que llegan los universitarios. Ujú. Pero esa potencia ahorita, es decir, ese erotismo uh-huh, libre, ya viene desde
es una carencia en la familia, que lo hemos hablado en otras transmisiones, como pues, finalmente la familia al modificarse dejó de existir. Entonces también tenemos esa problemática. Se habla de que la familia ahora es reconstituida o reconstruida, pero realmente lo que no se quiere decir es que la familia como la conocíamos dejó de existir. La familia no existe más de esa manera. Y eso abrió pues, un gran vacío, digamos, esta crisis de cómo ahora se iban a transmitir los valores que antes eran desde la familia hasta pasando por la formación kinder, primaria, secundaria, universidad. Y pues todavía aún así no se garantizaba que un ser humano estuviera en esa formación. Pero ahora ni siquiera la familia está como una suerte de inicio de transmisión de valores, ¿no? Porque ya las familias pues, están en ese otro orden, pues hechas papilla, ¿no? Es decir, que eh, creo que lo decía Einar en otras transmisiones también, pues parece que llegan las madres, llegan los padres y dejan a los hijos, van y los botan, ¿no? A las escuelas, esperanzados en que las escuelas van a ser los transmisores de valores, ¿no? Cuando pues no es así, pues finalmente era el lugar de los padres, pero ahora es, ay no, ya que le enseñen en la guardería, que le enseñen en el kinder, que le enseñen en la universidad, y así van pasando la vida de un ser humano a ver quién le enseña y le transmite valores. Sí. Y Entonces, hoy, pues, vemos todo es el que nadie se hace cargo de la formación de un ser humano, sí, y en hoy, términos generales, ¿no? ajá, y vemos, Misa, hoy el fenómeno, yo lo escucho en algunos o en muchos maestros, hoy en día, maestros de educación básica, es decir, de formación magisterial, como refieren desde enojo hasta desesperación por cómo reciben el reclamo todavía aún de los padres de casi, casi, ¿por qué no has formado a mi hijo? ¿Por qué no Ujú. le has inculcado principios y valores a mi hijo? Todavía llegan en ese tono. Sí, 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 ahorita me hizo recordar el caso de un caso que no, bueno, en la universidad, En caso de donde todas las escuelas. es que, es que sí, porque el rector de esta universidad nos decía, es que llegan los padres a reclamarnos una serie de cosas, pero finalmente a lo que los vamos llevando muy poco a poco, bueno, él no lo dijo así, pero yo lo viví como muy amorosamente, en la medida de lo posible para las autoridades de la universidad, a que caigan en la cuenta de que aquello que reclaman a la universidad es finalmente la gran carencia que la familia ha tenido en transmisión, y eso sí lo decía este rector, en transmisión de valores y de aspectos básicos de educar a una persona. Dice, ya ni siquiera a un universitario, a una persona, a su hijo. Dice, entonces lo que tenemos ahí, lo que tenemos ahora en nuestro tiempo, es esa gran carencia de transmisión de valores. No porque lleguen totalmente vacíos de algún uno que otro valor, que ahí hay que decir pues, cuáles son los que están todavía presentes, ¿no? Porque Sí. todavía hay familias que sí se sostienen en transmitir valores a sus hijos, ¿no? De trata bien a los otros, oye, no seas, habla bien, comunícate bien, Dan las gracias. sí, y Nosotros, perdón que lo interrumpa, sí, en la Espérame, escuela, de una vez, perdón, para darle la bienvenida. Einar Hernández, nuestro colega, que hoy se encuentra en Pachuca, si no me equivoco, y le sí, damos sí, la sí. bienvenida. Nos dieron afortunadamente este puente largo, creo que no fue en todos los estados, acá en el estado donde yo laboro sí, entonces tenemos lunes y martes de puente. Pero conforme ahorita estaba escuchando a Misa, rápidamente me remitió a nosotros, por ejemplo, estamos, bueno, no sé si lo sepan, también la gente que nos escucha ya en el próximo año, eso creo que sí, ya es sabido por todos, ¿no? El próximo año entra en vigor la nueva escuela mexicana, entra en vigor el nuevo plan de estudios para primero de primaria, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, ¿no? No es para todos los grados. Bueno,
Y una de las cosas que propone este nuevo plan de estudios, que también ya lo he comentado, a mí me agrada este nuevo plan de estudios, me agrada su filosofía, su epistemología, su pedagogía, no, eso no me gusta tanto, ¿no? Pero siempre he tenido problemas con la pedagogía. Bueno, pero lo que va a proponer es que los maestros trabajen por proyecto, basados, por supuesto, en su realidad. Eso para mí es muy positivo y muy bueno para los padres. No sé cómo lo vayan a asumir los maestros, eso se irá viendo en su momento, ¿no? Pero nosotros, los que estamos apoyando desde Educación Especial en esta escuela donde estoy, decidimos ya adelantarnos, si es que lo puedo llamar así, a empezar a trabajar con proyectos, con los niños que se les conoce mal nombrados como USAER, los niños que apoya USAER, ¿no? Entonces formamos el grupo de USAER y vamos a trabajar por proyectos. Y el primer proyecto que quisimos que fuera nuestro arranque, ¿no? El empezar a formar una comunidad, porque hablo por mí en particular, lo que yo pretendo con este pequeño grupo de niños es que vayamos formando una comunidad, que vayamos realmente formando un equipo de apoyo, un equipo donde ellos se respalden, donde ellos se unan, donde el otro importe, donde el otro no se quede fuera. Realmente espero que lo logremos, formar una comunidad. Y entonces el tema, también algo lindo del trabajo con proyectos es que ellos eligen lo que quieren aprender. Eso es una gran diferencia entre lo que se enseña en el aula, eh, que está basado evidentemente, como saben, con los contenidos, a aquello que los niños quieren aprender. Entonces, el trabajo por proyectos en eso es muy amoroso, creo yo. Bueno, pero con todo esto que venía diciendo Misa, me hizo, inmediatamente me remitió a que nuestro primer proyecto es justamente trabajar por el lado de los valores, principalmente del respeto y de la cortesía, que los niños a- empiecen a comunicarse a través del respeto. Y algo que yo les decía a las madres y a los maestros, porque hay que solicitar su autorización, es que si ya estamos en una época, y quizás así pueda empezar a ligarlo, ¿no? Con este gran tema que tenemos encima. eh, si estamos en una época donde el amor ya no corre, ya no está en el discurso, ya no es algo por lo que se apuesta, y evidentemente no me estoy refiriendo a las particularidades, porque pues esas hablan por sí mismas, ¿no? Sino a la generalidad. Si el amor ya no está en la moral, ya no está en los valores, ya no está en la sociedad, ya no está en la construcción de los ciudadanos, entonces les decía yo, y que además, aunque estuviera, no garantiza nada, entonces les decía que lo que nos queda, de alguna manera, no es lo único, pero lo que nos queda es el respeto, porque de eso sí estamos todos obligados a respetarnos. Entonces, me parecía que para nosotros era una buena entrada y justamente lo puedo enlazar con esto que nos introdujo usted, Germán, con cómo están formados los niños, ¿no? Bueno, no cómo están formados, cómo están siendo formados. ¿Cuáles son los valores, esto que ustedes ya mencionaron, cuáles son los valores que se están introduciendo, si es que hay valores? Una de las grandes cosas que me parece que en la educación ha sido algo que les ha pesado es que todo lo vuelven pedagogía. Y el problema de la pedagogía es cuando se pasa el valor, el afecto, aquello que se quiere pasar a la pedagogía, pierde toda su esencia. Es decir, se vuelve algo, un poco de lo que decía usted, Mamisa, se vuelve algo vacío, se vuelve algo, no me acuerdo la expresión, ¿no? Pero vacuo, o sea, Ujú. sin fuerza, sin potencia, sin trascendencia, ¿no? Entonces, pues sí, se puede hablar mucho de lo socioemocional, de los valores, muchas de esas cosas, pero son palabras huecas, ¿no? Donde nada más el chiste es dar el contenido, es decir, cumplir. Es un poco Sí, también en la línea que usted iba, ¿no? Cumplir. sí, es que brevemente, antes de
darle la palabra a Oscar, que también está acá. Este cambio de nomenclatura no es inocente, es decir, este cambio de palabras, de formas de decirlo, porque lo dijo usted, Einar, si el amor ya no está. Es decir, es una forma, no es, no es cualquier cosa que se haya hecho un cambio de palabra y apostado por el aprendizaje de los alumnos y que se haya por eso, o por ejemplo, encarecido el hablar de cómo el docente por vocación, uh-huh, o en su vocación y como figura de transmisión también de valores, uh-huh, cómo eso ya es más bien, bueno, cómo esa figura se ha degradado y se habla cada vez más de otras cosas que no van en la línea de transmisión, digamos, con ese aspecto amoroso que estaba en juego antes, uh-huh, y que ahora, digamos, ya es una cuestión de, así como puede existir el docente para que ponga en juego planes de aprendizaje, uh-huh, pues puede existir, no sé, no sé cómo decirlo en esta cuestión ya de cómo ha perdido su lugar finalmente el docente, ¿no? Uh-huh. Bueno, no encontré forma de decirlo, pero finalmente ya no se habla de este amor, ¿no? En lo que decía Einar, si el amor ya no está, ¿de qué hablamos? Del aprendizaje, de cumplir objetivos, que ahora también lo que recuerdo es los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable como política de la ONU, uh-huh, y que todo tiene que ir encaminado a este desarrollo de la humanidad, porque pues, la humanidad estamos próximos a acabarnos, ¿no? Es una visión de que, bueno, que el ser humano se está consumiendo a sí mismo, uh-huh, y que pues ha modificado, por supuesto, el clima, pero que eso ya nos va a llevar a la crisis mundial y ya nos vamos a destruir así en un santiamén, ¿no? Entonces, todo está dirigido a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Como si no fuéramos capaces como humanidad, uh-huh, en nuestra capacidad de creación, de modificar eso. Uh-huh. Hemos sido capaces por la contaminación, por lo que sea, de modificar o hacer una fuerte influencia en la modificación del clima. Digamos, si esa es la capacidad, que no, en lugar de andar pensando en la catástrofe que puede eso ser, uh-huh, como si eso no se pudiera también ir modificando, ¿no? En fin, bueno, ya me detengo porque está aquí nuestro colega. Gracias, Misa. Sí, gracias que aprovechar esta pausa que usted hace para que saludemos también en Pachuca a nuestro querido colega Oscar Hernández con este interesante tema. ¿Qué nos dice? Hola, doctores, muy buenas tardes. Animadísimo, súper animado y sobre todo en un problema que me surge, que es la dificultad de hablar de un imposible. Entonces, ¿cómo uno puede hablar o cómo puede hablar desde la dificultad de hablar de un imposible? Es lo que me surge así de buenas a primeras, de híjole, ¿cómo le voy a hacer desde ahí? Y me gustaría primero centrarme, antes de ir abordando los temas que han traído el día de hoy a la discusión y a la conversación, es esto que la doctora nos propone como título el día de hoy, en forma de pregunta de ¿Dios ha muerto? Y lo primero que logro pensar, no en una situación acabada o totalitaria, es sí, sí ha muerto. Sin embargo, acabo de escribir algo justo en esta línea de que iba desarrollando. Dice, sí ha muerto, solo que hay algo más. Hay algo más allá de la muerte de Dios. Ojo, Dios, ¿cómo lo hablamos desde la filosofía? No desde algún otro campo como la religión o desde la creencia. ¿Y cómo fue que llegué yo extrañamente a este tipo de aseveración? Justo en la línea que venía mencionando ahorita al principio en la introducción el doctor Misael y también el doctor Germán lo venía platicando de él, es como ahorita en nuestro tiempo, ahorita como en nuestros días, ha habido, así lo puedo
poner ahorita en palabras yo, como ha habido una decadencia del espíritu, como esta decadencia del espíritu está muy, muy relacionada con la inmediatez en cuanto a la satisfacción que nosotros podemos lograr o una persona puede encontrar. Y esto que tiene que ver con nuestros programas anteriores, bueno, desde el 30 de abril, del Día del Niño, 10 de mayo, el Día de la Madre, y ahorita el 15 de mayo, el Día del Maestro. Entonces, ¿cómo en esa inmediatez, ya venía mencionando igual la doctora en formaciones anteriores, cómo se va a cómo por medio de esta inmediatez, lo que va a suceder, permítanme, porque estoy perdiendo la secuencia, pero es como por medio de esta inmediatez, lo que se va a lograr es que las personas aparezcan sin recurso frente al vacío. Entonces, ¿cuál va a ser un recurso frente a ese vacío constitutivo de nosotras, bueno, de las personas, para afrontar si ahorita el valor de la vida, justo lo que venían mencionando acerca de los valores, de que ya no hay valores? Y quiero poner sobre la mesa que uno de los principales valores es que ya la vida, el día de hoy, no tiene el mismo valor que la vida anteriormente. Ahorita justo estamos en la cuestión de lo desechable, estamos justo en la cuestión de lo que menos queremos saber es de otra persona, que sean, pues sí, es una ruptura del lazo social como tal. Venían mencionando la posibilidad de, bueno, de cómo se relacionaban los profesores con los padres de familia, los estudiantes que dicen, es que no queremos, los estudiantes de psicología, no queremos atender a niños porque, tal cual, no se dejan educar. Sin embargo, que en esa experiencia sí se da cuenta, uno puede darse cuenta que es cada vez más fuerte y más angustiante esa sensación de vacío que a uno le provoca el encuentro con otra persona. En ese sentido, puedo pensar, ¿no? Un profesor que ante la formación de uno de sus alumnos para solicitar apoyo o solicitar ese seguimiento de la educación de este niño o de esta niña, habla con el padre y el padre está igual o hasta más perdido que el niño. Ojo, no todos los casos. Hay padres que sí llevan una formación todavía más, más amorosa, más dedicada hacia sus niños. Pero lo que estamos dando cuenta ahorita, lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez van siendo mayores los casos en que este tipo de situaciones van aconteciendo. En que esto que nos, pues sí, que es el vacío y la ruptura del lazo social está presente. Ahora bien, es triste, y lo puedo poner de esta manera, es triste justo por lo que me genera pensar en la pregunta de Dios ha muerto, de cómo es el sentido ahora o cómo puede ser un sentido, si bien no estamos a merced de eso, pero va a ser una priorización, eso a lo mejor es lo que quiero señalar. ¿Cómo se va a priorizar? Ahora, ese sentido de vacío desde, eh, desde un pesimismo, desde lo peor del ser humano, pero no apuntando hacia la transformación, sino apuntando hacia la destrucción del propio ser humano. Sí, sí, me llevó híjole, en cuanto a el valor de la vida, usted venía trabajando, Oscar, Sí. me llevó a pensar rápidamente en la donación de órganos. Como algo cada vez más presente en nuestra época, ya de unas décadas para acá, y que también lo ha señalado mucho la doctora. Pero
yo bueno, lo pienso de la siguiente manera, digamos, no es cualquier cosa estar, bueno, hay una apariencia de que la donación de órganos va a salvar vidas, ¿no? Ujú. Pero algo que hay que decir ahí es como aquel ser humano que existió es destazado, es destruido, es despedazado, ujú, y que sus restos ni siquiera son posibles de conservar en esa dignidad, sino que se ofrecen para, sí, para otros cuerpos, pero se ofrecen como si fuera cualquier cosa. Iba a decir una vaca, pero ni siquiera, es decir, eh, podría decir que la vaca, la res tiene la dignidad de que es destazada para la alimentación. Ujú. Pero Eh, se ofrecen también, Misa, ahorita como lo dice, con valor de mercado, porque sabemos sí, que también exacto, hay un mercado comercial. exacto, Sí. exactamente. Y cómo eso también lo tengo presente en cómo desde la idea en la religión o desde la idea religiosa de distintas maneras, desde la creencia, me voy a colocar mejor de esa manera, desde la creencia como el cuerpo tiene una dignidad y es transmitir un valor de que el cuerpo tiene una dignidad y por lo tanto, por ejemplo, en ciertas religiones, el cuerpo no puede ser tatuado porque si no, es decir, porque sería una profanación de ese cuerpo, uh-huh, que estaba en una dignidad de cuidado, eh, porque le fue dado al ser humano por una entidad superior llamada Dios. Pero como hay una línea de transmisión de un valor. Ujú. Uh-huh. Y al ser desplazado, la idea de Dios, sé que el brinco es muy concreto, me disculpo por lo burdo, pero ya quitando la idea de Dios, pues bueno, el cuerpo queda al mejor postor. Ujú. Uh-huh. Ya no, es decir, estos dichos de, ay, ¿a poco tienes prohibido tatuarte? ¿No? Esas ideas son viejas, ya son viejas, ya no. Es más, mira, aquí te tengo un tatuaje, uf, fenomenal. ¿Por qué no te tatúas el nombre de tu ex? O el rostro, que también lo hacen, O el rostro ahí todo deforme es que se hacen unas cosas, bueno, ¿sí? ujú, O bien luego dice, padres que, ¿no? El nombre de la futura ex, porque hay un mito que cada vez que uno se tatúa el nombre de su pareja, es porque esa relación ya va a terminar. Pregúntenle a Belinda. Sí. y pues no es sancionando, sino finalmente también pues, diciendo lo que puede estar ahí en juego, ¿no? Y Es es que, decir, y sí, Misa, usted mismo, ahorita que retoma con el decir de Oscar, el punto neurálgico que es hablando de la formación de los seres humanos, el punto del valor de la vida, usted mismo, Misa, hace rato introdujo dos aspectos que asoció en la historia sumamente importantes, bueno, el holocausto y las bombas nucleares. Entonces, y lo digo esto en relación a lo que usted mismo ahorita retoma como el valor de la vida. Sabemos que en estos eventos hacen huella en cuanto a la concepción que se tenía del valor de la vida. Eh, Puedo decirlo a nivel humanidad, digamos, como especie, como humanidad. Estos eventos transforman radicalmente la concepción que se tenía, como usted lo dijo hace un momentito, considerando un valor digno de la vida. Entonces, si es posible, mediante un artefacto, arrasar en un instante con una comunidad entera, o si es posible por voluntad de un grupo, de una ideología también, acabar con vidas de una manera sistemática, a lo que voy es cómo esa posibilidad, dicho de esta manera simplemente como posibilidad humana, cómo no va eso a transformar la concepción digna que se tenía de la vida. Digna me refiero a considerando un valor que no fuera como el ejemplo que usted nos pone, de valor, un valor de índole comercial o tal cual económico. Entonces, son aspectos que sutilmente
circulan en los discursos hoy en día, circulan social, culturalmente hablando, parece porque no se dicen, parece que no están presentes, pero creo yo que son de las cuestiones en el orden de la sutileza que desde las familias, como usted lo decía, Misa, las familias hoy distintas a la visión tradicional de antes. Las familias de hoy, la convivencia que tienen hoy los niños desde muy pequeños con quizás solamente la madre porque se ha separado del padre, porque ésta se ha separado del padre, o que esté nada más la madre y a lo mejor con los abuelos o con los tíos, o a veces ni padre ni madre, sino solamente con los abuelos. En esta relación de las familias hoy en día, en donde los pequeñitos hoy se van formando y que hemos venido diciendo, bajo determinados principios y valores, o decíamos la ausencia de principios y valores, yo quiero decir con esto también, hay que ver lo que sutilmente se transmite a los niños. Y digo sutil porque puede que no esté explícitamente dicho en el discurso del grupo familiar o de la mamá o del papá, pero vemos cómo la dinámica particular erótica de los grupos familiares en una sutileza se transmite al niño. Y en esa sutileza me parece que va en juego la concepción de la vida, la concepción de la vida íntima, la concepción del erotismo, de la sexualidad, de la muerte, una serie de la concepción de lo que decía Einar, por ejemplo, del respeto. En una sutileza se transmite, digo sutileza porque puede que no esté dicho explícitamente en la familia, pero vemos como si el niño vive cotidianamente con que no sé, el padre o el abuelo se pase por la casa en calzones, por ejemplo, o la madre esté en esa misma situación, pues digo, son eventos de la cotidianidad que configuran en la vida emocional de los pequeños una concepción del cuerpo, de lo digno, de lo íntimo, que con posterioridad nos vamos a encontrar su efecto cuando lleguen en relación con sus pares en este espacio de socialización como lo es la escuela, donde luego se le exige a la escuela que tenga que poner límite a esas manifestaciones eróticas cotidianas de su vida, sin que se llame a cuentas también la participación que tienen todos quienes están en relación con los niños hoy en día y cómo juega cada uno, por lo tanto, en esa formación de principios y valores en los niños. Sí, Sí, perdón, creo que usted, Germán, jala muy bien la hebra de este tema tan difícil, ¿no? De cómo ligar la pregunta de Dios existe con el Día de la Madre, bueno, primero el Día del Niño, el orden quizás no importa, ¿no? El Día del Niño, el Día de la Madre y ahora el Día del Maestro, ¿no? Quizás nada más recordarle a la gente que nos escucha, como bien lo decía Oscar, no por el lado de la religión, él decía por el lado de la filosofía, no, yo diría que no por el lado de la filosofía, sino por lo que es nuestro campo, ¿no? Y creo que en ese sentido usted lo jala muy bien porque creo que preguntarnos si Dios ha muerto, que en momentos pareciera ser que nos permite decir sí, como también lo comentó Oscar, y en otras cosas no. Un no, por ejemplo, yo diría, no, no ha muerto porque ahora se humanizó. Quizás pueda ahorita un poco desarrollar más esto, ¿no? Pero algunas veces, en momentos a mí en lo particular me hace pensar que podríamos decir que sí y en otras no. Pero creo que donde lo que nos propone la doctora como línea es justamente en lo que usted jala de cómo están siendo formados. Es decir, analíticamente, Dios, podemos pensarlo, ¿no? Evidentemente la referencia al Padre, a ese otro, a esa otra presencia que está ahí y a la que siempre de alguna manera se ha recurrido, que ahora pareciera ser que es una especie de fobia o no sé cómo decirlo, donde muchas personas pensar en la existencia de un Dios es casi, casi así como del orden del demonio, ¿no? Lo tienen como tótem de imposible de decir, ay, bueno, en las escuelas, en estas ideas de que es laica, ni siquiera se podría hablar de eso, ¿no? Como si se estuviera diciendo lo peor. Bueno, hay
hacer referencia a Dios, ahora pareciera ser que es algo que está sumamente sancionado y prohibido. Pero más allá de eso, no deja de ser la referencia para nosotros analistas, la referencia de un otro eh, que lo buscamos o recurrimos a él ante situaciones verdaderamente, pues, de angustia, ¿no? De sufrimiento, de desamparo, pues sí, en donde requerimos, valga la redundancia, de un otro que nos auxilie. Creo que desde ahí, como lo escuchaba, se puede ir conectando porque justamente, y también lo hemos mencionado en otros programas, es lo que ya no hay con los niños, para con los niños, tampoco hay para con las madres. Es decir, ahora las madres también están solas, independientemente de que hemos hablado y hablado y hablado, de que no quieren ya la mayoría ser madres, que no fueron formadas para esa, pero además ya no quieren ser madres. Y si le agregamos los maestros, también los maestros viven en una situación difícil y no los estoy disculpando, sino que ya viven también con una preocupación, independientemente de sus indiferencias, con una preocupación que no tienen para ellos un referente, ¿no? Entonces avientan la pelotita, padres y maestros, de a quienes corresponde la formación, la educación, la instauración de los valores, eso que se dice a veces como formación integral de los niños, ¿no? Unos dicen que la escuela, los padres dicen que la escuela, los maestros dicen, no, nos toca a nosotros la parte académica, a ustedes les toca en la casa y es un jaloneo. Pero lo que se va viendo ahí, hacia donde quiero llegar, que eso me lo despierta usted, es que justamente falta ese otro que a ellos los encamine, les dé una seguridad, una confianza, un soporte, un saber, quién sabe qué, para no sentirse desamparados, abandonados, perdidos en Bueno, todo este mundo de ciencia y capital. Ujú. Bueno, Es que no ese creo que es, bueno, sea adelante. es que no creo que sea un quién sabe qué, sino más bien creo que lo que usted dice, Ina, así como lo escucho, usted está en el punto del amor, es decir, nadie quiere entrarle al amor, Ujú. nadie quiere entrarle a darle un soporte amoroso al otro, de bueno, pues que ahí que le hagan como puedan, ¿no? Usted lo decía desde el inicio, ¿no? Si el amor ya no está, cuando usted lo dijo, bueno, a mí me metió inmediatamente en Sí. ese vacío de falta de compromiso, falta de, es decir, no hay quien se la quiera volver a jugar, eh, por lo que puede implicar en nuestro tiempo, en lo que tenemos que atravesar de lo políticamente incorrecto, de las sanciones que ahorita hay en relación a cómo debe o no debe comportarse, por ejemplo, un docente, una madre, un padre, la familia, en fin, una bola de cosas. Mm, Muchas de ellas, me atrevo a decir, de influencia gringa, de cómo deben de ser las cosas para que el ser humano no se forme, sino que el ser humano crezca, se Y desarrolle, aprenda, se y aprenda. desenvuelva, exacto, y aprenda una serie de discursos huecos de esto que antes existía, bueno, de cómo estaba en juego el amor. Ujú. Eh, y bueno, también Bueno, señaló, doctor, y me atrevería también a decir que en una línea de necesidad, pero en una línea de necesidad básica, como si fuera en esta situación de necesitas comer, pues, y estás trabajando porque necesitas dinero, entonces también puedes salir aquí a 1 o 2 cuadras para comprarte algo de comer. En esa situación muy inmediata, muy primaria. No es algo más refinado como ir en busca de, sino cualquier cosa que necesito, cualquier cosa que me haga falta, te hace falta unos zapatos, sales, es más, ya ni sales, ya hasta por la computadora exacto, uno puede pedirlos, la talla que sea, si no te llega la talla, entonces te lo cambian sin ningún problema, ya las paqueterías llegan directamente hasta el domicilio particular, y cómo hay, mm, pues sí, o sea, Oscar, cómo hay, sí, Oscar, dígame, perdón, ¿a qué se refiere cuando dice en busca de? de que
es, hay necesidades que requieren un esfuerzo particular. Ir en pos, en este sentido, por ir en pos del amor, que eso a uno, pues desde luego que le va a costar. Justo ese valor, justo esa fuerza y ese esfuerzo que uno le va a dedicar, es el que cada vez menos se va a ir presentando lo estaba pensando por lo que decía el doctor Einar, ¿no? De qué es lo que te hace falta. Ah, Ujú, bueno, si te sientes mal, si a lo mejor, amaneciste un poco apachurrado, no hay problema. La solución son medicamentos, a lo mejor antidepresivos. ujú. Si a lo mejor, te sientes mal porque, no sé, X o Y cosa, tienes que trabajar para generar más dinero y ese dinero va a venir a cubrir este sentimiento que tú tienes, porque lo que tú tienes es miedo por falta de dinero. Ujú. Cuando realmente de lo que estamos hablando es algo justo que va más allá de eso, más allá de la inmediatez. Y sí, y también por lo que dice Oscar, más allá de las necesidades. O sea, ¿Mm? caramba, seguir reduciendo a los seres humanos a lo más básico, primario, que es común, que es ver nada más nuestras necesidades y que por lo tanto se trata de atender y satisfacer nuestras necesidades, decir que lo que queremos es por necesidad, caramba, a eso voy, y sigue siendo una visión, pues digo, primaria, muy básica. Ujú. Digo, hay que reconocer con eso a qué vino Freud a la Tierra. Es decir, en cuanto al trabajo que hace Freud, sí, de este palabrón en el campo psicoanalítico, claro, que es hablar del deseo. Eh, y lo que quiero señalar con esto, para no meterme en los caminos tan complejos del deseo en Freud, en psicoanálisis, es decir, bueno, somos mucho más que necesidades. Somos más que, como ahorita señalaba Misa, en cómo se encasilla a los seres humanos, dependiendo el discurso, con eso simplemente, con eso me refiero, con el discurso desde el cual se trate al ser humano, al sujeto, es sí, démosle los satisfactores básicos primarios que en cada discurso se van a señalar y ya no se trataría más para hablar de la formación de los seres humanos, hablar de lo que sería una dicha, una felicidad en los seres humanos. Y es Cuando, que, sí, bueno, vaya, insistimos en decir que se trata de algo más allá de eso, donde quedan, ya lo dije, el deseo, los sueños, anhelos. Sí, Oscar, perdón, lo de la palabra. sí, y que es justo los momentos en los que estamos viviendo, en lo que nos toca vivir, que es justo, vuelvo a repetir, en esa inmediatez, las necesidades muy básicas, muy primarias. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, pues tal cual, ya no hay nada más, ya no hay nada más? Y viene justo con la situación de ahora, pues la drogadicción, que también hemos estado trabajando el tema. O sea, ¿qué se van a hacer o cuál va a ser la postura de la persona ante aquello de cubrir sus necesidades básicas y decir, ahora qué voy a hacer? Pues nada, me voy a drogar, ¿ok? Pero no es la única posibilidad. Ya lo mencionaba el doctor Misael, creo que ha sido el doctor Misael, el doctor Einar igual temprano, de que no estamos a expensas o no es, va a haber personas que ante eso van a poner una resistencia. Así no. Sin embargo, lo que se está viendo ahora, y como cada vez son mayores los casos, se está hasta pretendiendo hacer una normalización de aquello. Ahora, por ejemplo, como los calmantes o los tranquilizantes, ya de bueno, por ejemplo, la situación del fentanilo, no tan delicada, o algunas otras también tranquilizantes fuertes, que se necesitan comprar con receta médica por el simple hecho de decir, es receta médica y podemos pensar, aunque no sea así, que sea para mi salud, que sea para el dolor, que sea para esto, para el otro, pues se está dejando de un lado lo fuerte. O sea, se está dejando de lado
lo que estaba señalando, de que como se está normalizando, como cada vez más personas lo están haciendo, entonces por ahí es la línea, Ujú. cuando justamente volvemos a lo mismo, o más bien podemos regresar. ¿Dónde quedó la particularidad y la singular de cada una de las personas? Sí, creo que el punto de lo inmediato es muy importante en cuanto a el tiempo, es decir, lo que usted viene señalando, Oscar, en lo inmediato no se da un tiempo en cuanto a la búsqueda de la satisfacción, ¿no? ¿Por qué? Es que usted decía que se queda en lo primario, ¿no? Sí, Pero ahí me gustaría abrirle un poco más en el sentido de que cuando, si aún bueno, es que desde dónde trabajarlo, a un niño, ¿no? Cuando le damos cualquier cosa para que pueda estar tranquilo. Por ejemplo, ahora hoy en día que hacen cosas atroces las madres y los padres o quien esté ahí, que le dan el teléfono al niño para que ya se calle. ¿No? Pero vemos como en la búsqueda de calmarlo, en este caso con un teléfono, antes era otro tipo de Y cosas, usted ya juguetes, en perdón, fin. perdón, Misa, y Ajá. usted ya lo dice amorosamente, calmarlo. Ujú. Ni siquiera es calmarlo, es que se calle, que no exista, que desaparezca. Usted todavía introduce calmarlo, es decir, que ahí habría la intención de calmarlo. Sí, es que es, bueno, ahí ya me puso a pensar en otras cosas, pero a lo que iba es como ya, nada más por darle un objeto y buscar calmarlo, como cuando, por ejemplo, no participa, en este ejemplo, no participa la palabra, que implicaría ya otro tipo de procesos en el tiempo de espera, es decir, de introducir un tiempo X de espera en ese niño o niña que está padeciendo quién sabe qué cosas, digamos, en el rompimiento que hay de su homeostasis, es decir, de estar pues, en una calma, en fin. Cuando no interviene, por ejemplo, la palabra y sí interviene un objeto, ahí que ya son otro tipo de procesos, pero sobre todo en el tiempo de espera, ya no hay, vamos desde lo primario hasta, digamos, de abrir la posibilidad a ese ser humano de que no solo pueda soportar lo que le esté ocurriendo, sino que en la intervención de esta otra persona que puede llegar a calmarlo con la voz, con el objeto, en fin, pueda darse la satisfacción de otra manera. Eh, me refiero a, puede haber un tiempo de espera, perdón, que permita que se desarrollen otras cosas, más bien, no desarrollen, que esa persona, ese ser humano pueda crear otras cosas para soportar lo que sea que le esté pasando en la línea de estar insatisfecho. Ujú. Pero lo inmediato va fracturando esa posibilidad de crear, digamos, el tiempo de espera, de crear cualquier cosa para soportar la insatisfacción. Entonces, eh, esto para también me quería encaminar también a señalar que permite, o hacernos la pregunta de qué función o qué permite un valor. Estamos hablando de los valores, pero creo que no ha quedado, o lo podemos decir de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué permite un valor? Yo podría contestar rápidamente que eh, lo que permite un valor es encauzar todo, toda la capacidad o toda la posibilidad y potencia del erotismo, ¿no? Ujú. Con un simple, lo que usted decía, Germán, ahorita, para tomar el ejemplo de, en relación al pudor, por ejemplo, que si en casa no se andan calzones, sí, Ujú. Misa, perdón que lo interrumpa, tenemos sí, un ejemplo muy claro todos los mexicanos, que es el mm, señor presidente. Aunque quizás a algunas personas les molesta que a veces hablemos del señor presidente, pero bueno, por el cariño, el afecto que le tenemos, además por lo que se ha echado encima, no es cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos como ejemplo a él, que en esto que usted venía señalando, cómo él dedica todo su tiempo justamente a dejar lo que quiere dejar, que es el amor
por su país. Y cómo eso, en sus acciones, ¿no? En lo que va diciendo, en lo que va realizando, en cómo él destina el presupuesto, en cómo va entregando las obras. Me parece que es en esto que usted viene diciendo, yo agregaría cómo el sujeto está comprometido de cuerpo entero y en sus acciones, en su palabra, y en eso va creando valor de eso, ¿no? Es decir, va dejando Mm. justamente en su andar lo que quiere. Y por lo menos para mí es muy claro todo lo que él pretende, es decir, quiere que la identidad de nuestro país no se pierda, ¿no? Que lo que él repite todo el tiempo, que ha sido pues, el eje de su movimiento, de su entrega. Primero los pobres, pero lo va haciendo todos los días con el ejemplo, no es nada más que en las mañaneras lo repita. Me parece que cuando la persona está verdaderamente comprometida en su ser de eso que quiere, pues creo que justamente ahí va dejando, va creando valor, ¿no? Sí. Bueno, Sí, así lo, me así llevó lo a pienso. pensar también en este ejemplo de que el presidente dijo, una diferencia de interpretación que he escuchado de algo que dijo el presidente, ¿no? El presidente dijo, abrazos no balazos, ¿no? Que también hay que reconocer ahí un toque de ironía desde mi punto de vista, ¿no? Cuando lo cuestionaron en relación a su política de cómo iba a enfrentar la violencia en el país, ¿no? El narcotráfico, en fin. Cuando él dice abrazos no balazos, hubo quienes lo llevaron a la concretud del abrazos no balazos. Cuando, desde mi punto de vista, ¿no? Nos podemos quedar en la concretud de que un presidente dice abrazos no balazos, o bien también dimensionar que ese abrazos no balazos tiene que ver con cómo vamos a enfrentar en nuestro tiempo la violencia que todos podemos estar viviendo en el país. Es decir, que finalmente cuando en todo el desarrollo de esa conferencia, cuando dice abrazos, no balazos, si lo tomamos en ese contexto, pues es de cómo se habló de la transmisión de valores, se habló de que cómo se inicia la violencia en casa, se habló es decir, del papel de la familia, se habló de una serie de cosas que concluía en abrazos no balazos, ¿no? Es decir, cómo ahí implica a cada ciudadano en su participación y de que no se hagan en su participación de no hacer frente a la violencia desde la formación de un ser humano. Para no repetir la política anterior de vamos a hacerle frente con los mismos balazos, me refiero a Calderón, ¿no? Con los mismos balazos vamos a enfrentar a los otros balazos y pues a ver cuántos quedan vivos, ¿no? A ver cuántos sobreviven en esa guerra, ¿no? La famosa guerra contra el narco. Entonces, es decir, también estamos viviendo, creo, una época en que, en cuanto al, ¿cómo decirlo? Como no podemos tomar la justa dimensión de las palabras, sino que lo llevamos a la concretud de las mismas palabras y de los hechos. Y es una muestra de cómo se ha venido perdiendo, creo que lo señaló Germán Oscar, la posibilidad de una elevación del espíritu, de cómo estamos formando a un ser humano y lo que le permite a ese ser humano en su formación pensar su tiempo, pero también hacerse cargo de él mismo. Y bueno, cómo yo participo de lo que me sucede, que eso ya es demasiado, creo, pedir en la época, cómo participo de lo que me sucede, pero también cómo participo de lo que, de lo que me sucede, pero también en aquellos que me rodean, ¿no? Y creo que actualmente esa es una dimensión que es es mucho pedir a veces, ¿no? En la gran mayoría de la población, diría, ¿no? Porque diríamos, bueno, me cansa decir antes, pero creo que antes, sí, antes, Antes, pues, antes, pues es que sí, o sea, no podemos no señalar referentes, pues necesitamos sí, referentes para hablar de las cosas. sí, pero decía cansado porque hay que ver también hacia lo que viene, ¿no? En Ajá. este título justamente
del programa que nos propone la doctora de Dios ha muerto, de qué está, sí que nos está pasando en nuestra actualidad, pero ya creo que hay que ir viendo hacia adelante. Pero sí, indudablemente que el referente del tiempo anterior es a veces necesario, pero no solo como eso, como el referente, ¿no? No en una cuestión de, ay, los tiempos pasados fueron mejores. Nostalgia. Decía, hay algo que tengo muy presente en relación a eso. Es algo que extraigo ¿dónde está eso? Creo que está, uy, ya hasta se me está olvidando. Creo que está en un texto bíblico en Eclesiastés. Ahí voy, ¿no? Que decía que hacerse la pregunta por los tiempos pasados, ahí no hay sabiduría, ¿no? Es algo que tengo presente vaya, lo que yo extraigo de eso es también cómo hay que crear nuevas cosas, ¿no? Que si uno se queda en la melancolía de lo pasado, pues ahí se va a dar vuelo, ¿no? Y va a dar vueltas y vueltas y se repite y pues, tiempos pasados fueron los mejores. Pero sí hay que reconocer que indudablemente los valores permitían un ordenamiento posible, porque siempre ha sido así, un ordenamiento posible del erotismo, ¿no? Y estamos en otra forma ahora, que al menos lo que extraigo ahorita de lo que decía Einar, pues es esta carencia del amor, ¿no? Sí. Yo Ahorita, decía el punto del deber ser, ¿no? En el deber ser no vamos a obtener nada en relación con la formación de un ser humano, una que otra cosa. Y estamos, como decía Oscar, frente a lo imposible, que él nos colocó en el punto de lo imposible. Estamos frente a lo imposible y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A lo imposible me refiero a educar es imposible. Entonces, ¿cómo formar a un ser humano? sí. Sí, y me hizo pensar, me hizo hace un momentito, cuando menciona el ordenamiento en cuanto a, y lo que nos ha dicho de los valores, yo pensaba en ese sentido los límites. Sabemos que los niños llegan hoy y llegan a las escuelas y nos las vemos con eso en cuanto a la ausencia de límites. Y a lo que iba con los límites, que a su vez fue lo que asocié, es lo que Freud nos transmite al respecto de los diques, hablando de la sexualidad y de la sexualidad infantil. Freud dice, bueno, la presencia del asco, de la vergüenza en la vida infantil, y nos lo señala muy bien, no como el resultado de la formación en la sociedad. Así que la sociedad y la familia y la cultura tiene que transmitir eso para que exista en los niños. No, 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 sino en cómo nos lo transmite en la posibilidad singular. Oscar hablaba de la singularidad, cómo singularmente en cada niño aparece un límite para llevar a cabo su micción. Vaya, algo tan básico como eso, para investigar al respecto de sus sensaciones físicas, de lo que siente en el cuerpo al tocarse y demás. Naturalmente, el niño pone límites, se va a un espacio íntimo, se separa de la mirada de los demás, busca con quién hacerlo, con quién no hacerlo, cómo no hacerlo. A lo que voy en todo esto es el ejercicio de una manera natural en el niño de límites. Y con los límites lo que quiero señalar es no en un sentido moral, sino cómo son fundamentales para establecer lo que, retomo la expresión de Freud, lo que son estos diques que en la constitución de la vida psíquica, de la vida emocional de un ser humano, pues importan muchísimo en cuanto a su relación con el otro, lo que hemos hablado, la concepción que tenga de la vida, su lugar en la cultura, la relación con el lazo social, que se sostenga o no el lazo social, la camaradería, el respeto, por supuesto, el amor, todo esto que consideramos como valores tienen en su origen ninguna otra cosa más que el empuje de la satisfacción sexual y el qué hará cada ser humano, cada sujeto con eso, cómo se las va a ver con eso. Entonces,
Sí, Misa, ahorita que usted hablaba de esta imagen muy típica de los tiempos, que si tiempos pasados fueron mejores, y hablar del ayer, también me hizo recordar lo que Freud nos señala, creo que también es en Tres ensayos, y que nos dice, caramba, comúnmente seguimos errando los seres humanos en la investigación que queremos hacer de nuestro tiempo, de nuestros tiempos, cuando nos vamos a la consideración así de los tiempos pasados, de la humanidad, de la cultura. Y Freud nos dice, ¿y cuándo vamos a darle la suficiente importancia al tiempo pasado, pero de la vida de uno por uno? Es decir, a considerar la vida infantil, a considerar el origen de la vida de cada uno. Y en ese sentido es, de mi parte, señalar la importancia que tiene, por lo tanto, la formación de los seres humanos. El considerar la sensibilidad, la importancia que tiene los primerísimos años de vida de un ser humano y el cómo hoy en día, con qué, desde dónde abordamos como cultura, como una humanidad, la formación de un ser humano. Sí, y que es, híjole, es que puso el acento en la dimensión, en cuanto a los diques, que no son de fuera, Sí. Uh-huh. para no perdernos en que de cómo se va a jugar el llamado aprendizaje, ajá, o la participación de los demás en la formación de una persona. Eso es lo que es muy interesante. Eso nos dejaría también para otra discusión, Sí, para no a confundirlos con lo que... darle continuidad a Sí, este pero tema, ¿no? vendría muy bien ahorita igual el título y la pregunta. Entonces, ¿Dios ha muerto? Ujú. Eh, Einar, eh, ¿tú no querías desde decir algo? Nada fuera. más no entendí cómo lo ligó. Si nos ayuda, ¿cómo lo ligó? Ah, claro que sí, doctor Inar. Justo con la cuestión de los diques, de poner a Dios en algo externo, Mm, cuando es Uh-huh. posible que sea algo constitutivo, en claro, cuestión de la ya, formación de la ley. Uh-huh. ya. Si los diques y la ley proviene de cada una de las personas, bueno, de la dinámica de cada una, entonces por eso es la pregunta. Entonces, ¿Dios ha muerto? Llevando la pregunta a desde dentro. Sí, ¿Eh? ¿Eh? Pues vamos sí, gestando, creo yo, tema para la siguiente sí. semana. Sí, porque hay cosas que, bueno, ya no pude también yo mencionar en relación a sí a la formación del ser humano, ujú, pero les decía que, bueno, pues lo condensado que está en la propuesta de la doctora, ajá, para nuestro tiempo, sobre todo que en la propuesta que Germán nos transmitía antes de entrar al aire es ligar los tres eventos que han sucedido, que hemos hablado, el Día del Niño, ¿no? El Día de la Madre y el festejo del Día del Maestro, ¿no? Que es todos en la línea de la formación de un ser humano. Ujú. Así es. Oigan, colegas, antes de ya dar por terminada nuestra emisión del día de hoy, tenemos comentarios. Espérenme un momentito. Tenemos comentarios. Nuestra colega Mayra, que regresa corriendo a los controles, nos pone en autos de esto y nos dice, hay muchos comentarios. Bueno, doy lectura. Alma Flowers nos dice, hola, buenas tardes, hermosos doctores. Un abrazo con cariño. Me hicieron recordar mis tropiezos escabrosos con las matemáticas. Ya cargaba sobre mis hombros con el estigma y letrero en la frente de la burra en matemáticas. Afortunadamente, y para la más maravillosa sorpresa, me tocó una maestra que era una apasionada de su materia. Se le veía el amor por su profesión. Yo ya había aceptado mi triste realidad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que desde ese lugar de amor, esta maestra maravillosa nos subió a su barco en las travesías de la matemática y sus hallazgos. Y pude descubrir que no solo entendí,
En mi asombro, descubrí que hasta me gustaron. Eso yo lo veía como imposible. Gracias, doctores. Y luego nos dice, esperen, nos dice ella misma, Alma Flowers, dice, y el título del programa me hizo pensar de manera inmediata, yo siento a Dios como un trabajal del demonio. Ja, ja. Híjole, sí. Déjenme, de una vez voy a leer todos. Es una serie, son una serie de mensajes de nuestra querida Alma Flowers. Después nos dijo, es maravilloso lo que dice el doctor Misael como refacciones humanas, Mm. fragmentando la unicidad. Recuerdo el terror que me causó el que mi hermano dividió, lo dice entrecomillado la palabra, dividió las cenizas de mi papá y las repartió como, nuevamente entre comillas, dice, souvenir. Me dejó perpleja, triste y aterrada. Qué felicidad escucharlos, nos brinda un agradecimiento y dice, y nuestras pasiones. Dice, qué felicidad escucharlos, gracias. Y nuestras pasiones, dice, a propósito de lo que menciona el doctor Germán. Y por Mm. último, con alegría nos dice, creo que ya reconozco sus voces. No la reconocía. Híjole, su primer comentario, cómo nos lleva de lo que podemos vivir como imposible, incluso en nosotros, hasta que llega esa otra experiencia que nos abre la posibilidad de crear desde lo imposible como algo posible, ¿no? Ujú. Creo que son de las experiencias más bellas que puede existir, ¿no? Ujú. Cuando nos ocurre de, caray, pues sí se puede realizar. Ujú. También me hizo asociar un recuerdo que me da mucha risa de sexto de prima, sexto, quinto, sexto, no me acuerdo. Sexto, una onda así. Pero mi maestra de aquel entonces decía que yo era el niño del 8, ¿no? Se burlaba diciendo del chavo del 8, pero más bien decía, es que eres el niño del 8, porque con gran precisión siempre sacaba 8. Pero así pasaba el cálculo y decía, no, es que no puedo creer. No puedo creer que tus promedios de todo este año, de casi todo el año así escolar, de la primaria, sea en una precisión del 8. Y yo me quedaba así de, ¿qué le puedo decir, no? Sí, ándale, esfuérzate más para que nos des un 9. No seas malo, quiero verte en el 9 o en el 10, Misael. Yo sé que tú puedes. Yo así de, pues, sí, ¿cómo no? Pero ese ánimo, o sea, la maestra, debo decir que sí, me imponía mucho porque, y aquí va algo, el componente erótico. Claro. Era una maestra Sí. que se me hacía no solo linda, o sea, bella, sino muy inteligente. O sea, yo me quedaba así admirándola en clase, o sea, yo enmudecía de lo que me provocaba, ¿no? Entonces, cuando me llamaba para lo del 8 yo decía, pues voy a tratar de dar ese 9 y 10. Colegas, no lo logré, pero lo intenté. Muy bien. Eh, ya con la palabra de nuestro Es colega que, del 8. es que exacto, hay otro comentario, Germán, déjense los leo. Sí, Permítanme por favor. leérselos, está en YouTube, de Mari Carmen Perrusquía. Buenas tardes. El presidente comenta que México ha resistido. Así está escrito, el presidente comenta que México ha resistido es por nuestra cultura, nuestras raíces, los valores, la familia. Yo creo que esto me hace pensar que Dios no ha muerto. Es el comentario. Ok. Sí, a mí me parece que yo como lo escucho, en gran medida creo que es la labor que, que con compromiso de vida asume nuestro presidente en cuanto a que aún con las vicisitudes que diariamente enfrentamos y con las que nos topamos, creo que él no cede en ningún momento
de mostrar esa posibilidad, ese rostro amoroso, a insistir en que están los valores, están los principios, está lo que nuestro país, nuestra cultura ha creado en esa línea de los principios y valores, y que yo creo que él, al seguir sosteniendo ese discurso y al seguir apostando por ello, pese a todo lo que se diga y se critica, y pese a que la realidad también cotidianamente nos puede mostrar la otra cara, creo que esa postura del presidente es, como lo veníamos trabajando, el valor que representa el que haya un dique, es decir, el que haya alguien, una figura, una función que no cede en esa posición y no cede en cuanto a su función de límite para señalar algo. Y que pueden venir las manifestaciones que muestran un rebase, pero que no se va a mover de ahí. Y justo su función se cumple en tanto que siga ahí. Para que se digan incluso muchas cosas, que siga ahí. Exacto. Así es. Muy bien, pues siendo ya un poquito más de la 1:30, con esto, con el gusto que nos da recibir las participaciones de nuestro querido público Radio Escucha, asiduos escuchas lo son, las ubicamos muy bien, Alma Flowers y Mari Carmen Perrusquía. Les damos las gracias y los invitamos a que sigan en contacto con nosotros, sigan participando, animando y nutriendo esta conversación en su espacio. Lo saben muy bien, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.